Tenía pensado que todavía estábamos en la semana de los exámenes y que era previo ¿cómo se llama? Al examen de lógica, ¿verdad? Así que me disculpo por eso. Y bueno, y es que lo que pasa de que, digamos, desde el primer día hasta antes del examen, las clases pues las desarrollamos así eh, con mucho detalle. Entonces, ahora pues vamos a tratar de evitar ese detalle excesivo, ¿verdad? Claro que voy a responder dudas, por supuesto, ¿verdad? Pero voy a tratar de evitar ese detalle excesivo para que podamos cubrir todo el contenido que se va a evaluar en el segundo examen parcial, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio de inmediato al nuevo tema, ¿verdad? Estamos todavía en la segunda unidad del programa, ¿verdad? Nos toca abordar el tema del juicio, ¿sí? Si recuerdan ustedes, al principio veíamos en la descripción, ¿verdad? En la descripción en la primera unidad que se hablaron generalidades, ¿verdad? Fue más o menos como una descripción general del contenido que íbamos a desarrollar en la segunda y tercera unidades, ¿verdad? De manera que en la segunda unidad empezamos a hablar acerca del concepto, ¿verdad? Y teníamos que haber concluido con la definición, que lamentablemente por esa demora que tuvimos en los temas anteriores, ¿verdad? No pudimos cubrirla. El juicio es parte de esa segunda unidad. Ya veremos más adelante también el silogismo categórico, ¿verdad? Bueno, pero eso es en el razonamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio al tema del juicio o proposición. Ese es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a ver la definición de juicio, su estructura y la clasificación tradicional. Vamos a ver la definición de proposiciones categóricas, su estructura y veremos en qué consisten las proposiciones categóricas de forma típica. También analizaremos lo relacionado con la calidad, la cantidad y la distribución. También la simbolización y los diagramas de las proposiciones típicas. También traduciremos o veremos cómo se traducen, ¿verdad? Las proposiciones atípicas a proposiciones de forma típica. Bueno, entonces, en primer lugar, el juicio, ¿verdad? Se define como la relación de un concepto llamado sujeto afirmativa o negativamente con otro concepto llamado predicado, ¿sí? Entonces, eso lo recuerdan ustedes que lo vimos en la primera unidad y luego lo vimos un poquito más detallado en la segunda, al principio, ¿verdad? Pero entonces ahora, ya abordando el tema del juicio, vamos a ver en toda esta presentación cómo ese concepto sujeto se relaciona afirmativa o negativamente con otro concepto llamado predicado, ¿verdad? O sea, de eso trata esta presentación, de la relación del sujeto con el predicado, afirmativa o negativamente. Entonces, el juicio está conformado por 4 elementos: el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. Veamos cómo clasifica los juicios la señora doña Telma Barreiro de Nudler. Dice que los juicios pueden clasificarse según diversos criterios. Por ejemplo, puede adoptarse como pauta la amplitud con que se toma en el juicio la extensión del concepto sujeto. O sea, digamos una clasificación de los juicios por su cantidad. También dice por la forma positiva o negativa, en que se enuncia
la relación entre el sujeto y el predicado. Esta es una clasificación por su cualidad o por su calidad. Veamos entonces por la cantidad. Los clasifica en primer lugar en juicios individuales, ¿verdad? O singulares. Este predicado se atribuye a un solo individuo. Por ejemplo, Juan es bueno. O por ejemplo, podríamos decir Miguel Ángel Asturias es el Premio Nobel de Literatura 1967. ¿Verdad? Ese es un juicio singular o individual, ¿sí? Eh, También están los juicios particulares. En este caso, el predicado se atribuye a una parte de la extensión del sujeto. Por ejemplo, algunos niños no están bien alimentados, ¿sí? Entonces, digamos, aquí observamos que el término predicado, ¿verdad? Que es bien alimentados, se atribuye o digamos es propiedad de el término sujeto, o más bien no es propiedad, ¿verdad? De algunos elementos del término sujeto, ¿verdad? ¿Por qué no es propiedad de algunos elementos del término sujeto? Ah, bueno, porque este tiempo del verbo ser, digamos, está diciendo que no, que es algunos niños, que algunos de los elementos de la clase de los niños no pertenecen a la clase de los bien alimentados. Pero eso lo veremos con mayor detalle en las siguientes diapositivas. El predicado se atribuye a toda la extensión del sujeto. Por ejemplo, bueno, este es en el caso de los juicios universales, ¿verdad? El predicado se atribuye a toda la extensión del sujeto. Por ejemplo, todos los mamíferos son vertebrados, ¿sí? Entonces, dice que la, que la propiedad, ¿sí? La propiedad o característica, ¿verdad? Le es atribuida al sujeto, al sujeto, le es atribuida al sujeto precisamente por este tiempo del verbo ser, ¿sí? Por este tiempo del verbo ser. Pero, a su vez, el cuantificador está refiriéndose a la totalidad de los elementos que conforman la clase del sujeto. También están los juicios por su cualidad o calidad. Entonces pueden ser afirmativos y negativos. Los juicios afirmativos, en este caso se establece una compatibilidad o unión entre el sujeto y el predicado. Las ballenas son mamíferos, ¿verdad? Y en el caso de los juicios negativos, se establece una incompatibilidad. Recuerdan ustedes que en el concepto vimos, aunque no, lamentablemente no pudimos completar el tema, ¿verdad? Sí vimos que existía una clasificación de conceptos digamos, eh, que eran compatibles y otros que no eran compatibles, ¿verdad? Entonces, en este caso, en un juicio, ¿verdad? Los juicios afirmativos afirman la compatibilidad del término sujeto con el término predicado, en tanto que el juicio negativo establece la incompatibilidad, ¿sí? O sea, separa al sujeto del predicado. Por ejemplo, los insectos no son vertebrados. Bueno, ahora veamos la proposición. Entonces, cuando vemos
la proposición, entonces vemos que su definición es bastante similar a la definición del juicio, ¿verdad? Solamente cambian unos términos, pero podemos decir que la proposición es semejante al juicio, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, o que lo diremos en esta presentación también, ¿verdad? El juicio y la proposición se refieren a la misma entidad lógica, ¿sí? A la misma expresión. Se refieren juicio y proposición, se refieren a esa misma relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado, ¿sí? Entonces, la definición dice que es una relación entre términos. Un término sujeto se vincula afirmativa o negativamente a un término predicado. Como indicamos anteriormente, un concepto es una expresión. Por ejemplo, bueno, cualquier concepto, ¿verdad? Es decir, decíamos que anteriormente decíamos que todas las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje, ¿verdad? En nuestra relación, en nuestra vida cotidiana, son conceptos. Todas las palabras, ¿sí? Entonces, pero, por ejemplo, mm, un concepto, por ejemplo, computadora es una expresión, ¿verdad? Es solamente una expresión. Mesa es solamente una expresión, ¿verdad? Zapatos es solamente una expresión, ¿verdad? Entonces, un concepto se expresa a través de un término, ¿sí? Eso significa que computadora, mesa o zapatos, ¿verdad? O cualquier otro, es un término también, ¿verdad? O es un concepto que se expresa en un término. O sea, computadora, mesa, zapato, son a su vez concepto y término, ¿sí? Por eso dice ahí que existe una correspondencia entre concepto y término, ¿verdad? Por esa correspondencia entre concepto y término es, digamos, la que determina la semejanza entre juicio y proposición, ¿sí? Entonces, esa misma corresponde, por eso dice ahí, ¿verdad? Que esa misma relación que existe entre concepto y término, también existe entre juicio y proposición, ¿verdad? Por lo que se puede utilizar indistintamente cualquiera de los dos términos para referirse a la misma entidad lógica, ¿sí? O sea, pero dice, debido a la mayor generalidad en el uso, se utilizará en este término, en este caso, la palabra proposición, ¿verdad? Podemos decir el juicio categórico, ¿verdad? Es correcto, pero digamos, es un tecnicismo de la lógica, utilizar la palabra proposición, ya en este caso más detallado, ¿verdad? Verán ustedes que cuando estemos en el tema del razonamiento, pues vamos a referirnos en algún momento a que este juicio, que este otro juicio, ¿verdad? Pero principalmente nos referiremos a las proposiciones, ¿verdad? Bueno, veamos las características de las proposiciones. Las proposiciones solo pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Eh, y vamos a ver más adelante, ¿sí? Las proposiciones solo es posible afirmarlas o negarlas. Veamos la diferencia de las proposiciones con respecto a las preguntas, las órdenes y las exclamaciones. Una pregunta solo puede responderse. Por ejemplo, ¿tendremos clase el viernes? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿qué hora es? ¿Verdad? Entonces, una pregunta solo puede responderse. Una orden solo puede darse, ¿sí? Bueno, a las 8:30 terminamos la clase, ¿verdad? Es una orden, ¿verdad? O cualquier otra orden, ¿verdad? Por ejemplo,
mañana usted se presenta a las 8 de la mañana en punto. Si no, dese por despedido. Pero es una orden, ¿sí? Una exclamación solo puede proferirse. Ninguna de estas puede ser afirmada o negada. Tampoco pueden ser verdaderas o falsas. Una pregunta no puede ser verdadera o falsa, ¿verdad? Una orden tampoco puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Una exclamación, por ejemplo, una exclamación como ¡ay! ¿Verdad? Ese es un grito, ¿verdad? Digamos un grito de dolor es una exclamación, ¿sí? O, por ejemplo, cuando la gente grita el gol de su equipo favorito, ¿sí? Es una exclamación, ¿sí? O sea que, por ejemplo, ¡ay! No puede ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces veamos la clasificación de las formulaciones dadas en el lenguaje a las proposiciones, las preguntas, las órdenes y las exclamaciones según la gramática. Las proposiciones son oraciones declarativas, ¿sí? Las proposiciones son, o sea, las que vamos a ver acá son oraciones declarativas, ¿sí? Un juicio, por ejemplo, todas las ballenas son mamíferos, es una oración declarativa, ¿sí? Las preguntas son oraciones interrogativas. Recuerden ustedes que en la primaria nos enseñaron que las preguntas se encierran en signos de interrogación, ¿sí? Luego, las órdenes son imperativas, ¿sí? La tarea la tienen que entregar mañana y solo mañana. Esa es una orden, eso es una oración imperativa, ¿sí? Las exclamaciones son oraciones exclamativas, ¿sí? Por ejemplo, esa que le decía, ay, por ejemplo, y gol, ¿verdad? Con todas las oes que ustedes le quieran poner a la expresión, es una oración exclamativa, ¿verdad? Distinción necesaria entre las oraciones declarativas y sus significados. Dos oraciones declarativas que constituyen claramente dos oraciones distintas porque están compuestas de diferentes palabras dispuestas de manera también diferente, pueden tener el mismo significado. Por ejemplo, Juan ama a María y María es amada por Juan. Veamos por qué es diferente. Las anteriores son dos oraciones diferentes por las siguientes razones. La primera expresión contiene 4 palabras y la segunda contiene 5 palabras. La primera expresión empieza con la palabra Juan, mientras que la segunda empieza con la palabra María. Sin embargo, las dos oraciones tienen exactamente el mismo significado y es el amor de Juan por María, ¿verdad? O sea que digamos, el amor de Juan por María sería una tercera expresión, ¿verdad? Sería una tercera expresión escrita de una manera distinta, ¿verdad? Pero que se refiere precisamente al contenido de ambas declaraciones, ¿sí? Veamos entonces la diferencia que existe entre oraciones y proposiciones. Estas diferencias se ponen de manifiesto en lo siguiente. Una oración declarativa siempre forma parte de un lenguaje determinado, el lenguaje en el cual se enuncia. Ustedes saben que, digamos, los idiomas, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una gramática diferente, ¿sí? Es decir, la gramática del español no es la misma gramática del inglés o la misma gramática del francés o del alemán o del ruso o del chino, del mandarín, ¿verdad? No es la misma gramática. Pero las proposiciones no son propias de ningún lenguaje en los cuales se puedan formular, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque las proposiciones como juicios, ¿verdad? Como juicios
no solo son una forma del pensamiento, ¿verdad? O no solamente forman parte de la estructura lógica del pensamiento, sino que siendo parte de esa estructura lógica del pensamiento, la proposición es una operación lógica, ¿sí? De hecho, la elaboración de conceptos es una operación lógica, ¿verdad? Y entonces lo que hace la lógica es precisamente explicar cómo los conceptos, juicios y razonamientos eh, como, como operaciones lógicas del pensamiento se formulan, ¿verdad? Entonces ahí dice en el ejemplo del libro elementos de lógica formal, pero vean ustedes, no sé si sea el título del libro que ustedes están utilizando y tampoco sé si sea la página, ¿verdad? Etcétera. Esa es una omisión mía, ¿verdad? Disculpas por eso, pero omitan esa parte del nombre, ¿verdad? Entonces se observan tres oraciones que están escritas en idiomas distintos, por lo tanto son distintos. Sin embargo, las tres oraciones tienen un mismo significado. Ese significado común es la proposición, de la cual cada una de ellas es una formulación diferente. Entonces lo que sí ustedes pueden hacer es, en su libro, ¿verdad? Si alguien lo tiene impreso, pues que enhorabuena, ¿verdad? Ahora, si no, en su libro digital, váyanse al tema del juicio y ahí busquen precisamente esta parte, ¿verdad? La diferencia entre las oraciones y las proposiciones, ¿sí? Bueno, entonces ahora veamos exactamente en qué consisten las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas se consideran aserciones o aseveraciones acerca de clases que afirman o niegan que una clase esté incluida en otra, ya sea total o parcialmente. La estructura de la proposición categórica es la misma estructura que la del juicio. Por eso decíamos que proposición y juicio se refieren a la misma entidad lógica, ¿verdad? Entonces, observen ustedes que eh, la proposición está conformada por un cuantificador, un sujeto, una cópula y un predicado. Aquí tenemos un primer juicio o, bueno, como habíamos dicho anteriormente, digamos, se acostumbra, en lógica se acostumbra utilizar más el término proposición, ¿sí? Entonces, resulta que aquí tenemos digamos, eh, desde el ángulo, bueno, estamos en lógica, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es una proposición. Desde el punto de vista de que se acostumbra a utilizar el término proposición, esta es una proposición. Claro, ya sabemos como tiene los mismos elementos, que eso también es un juicio, pero vamos a utilizar más el término proposición, como les decía, ¿sí? Entonces, observen ustedes que esta proposición, ¿verdad? Esta proposición está bueno, en primer lugar, vamos a decir que es una proposición universal, ¿verdad? Universal porque su cuantificador, vean ustedes acá la palabra cuantificador, ¿verdad? La palabra cuantificador, ¿sí? Que es esta, está señalada con una flecha, ¿verdad? Ese cuantificador está indicando que la cantidad de esa proposición es universal, ¿sí? Porque se refiere a todos los elementos que conforman la clase de los perros, ¿sí? Bueno,
Y luego tenemos el sujeto, ¿verdad? Aquí, bueno, recuerdan ustedes que anteriormente, bueno, ya en las primeras clases o ya en cuando empezamos a ver más a profundidad el juicio, ¿verdad? Decíamos que las variables lógicas, digamos, son variables lógicas porque se sustituyen por pensamientos de contenido concreto, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, aquí tenemos que la variable lógica S, ¿verdad? Que significa sujeto, ¿verdad? Ha sido sustituida por el concepto de contenido concreto, los perros, ¿sí? Y aquí, pues, este término sujeto hace referencia precisamente a la clase, digamos, a la clase que está enunciándose en esta proposición, ¿sí? Luego tenemos que la cópula es, digamos, un tiempo del verbo ser, ¿sí? En este caso, el tiempo del verbo ser es afirmativo, ¿verdad? Es afirmativo y está diciendo que todos los perros son, ¿verdad? Animales bonitos, ¿verdad? Animales bonitos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, aquí tenemos el predicado, ¿sí? Entonces, ciertamente, como lo indicamos en las diapositivas anteriores, la proposición es una relación entre el término sujeto afirmativo, en este caso afirmativamente, con el término predicado, ¿sí? Y una proposición, eh, digamos, cuyo cuantificador dice que es universal, ¿verdad? Y cuya cópula nos confirma que es afirmativa, ¿verdad? Se escribe o se expresa, mejor dicho, a través de este diagrama, ¿sí? Se expresa a través de este diagrama. Entonces tenemos que la clase del sujeto está tomada en su totalidad, ¿verdad? Aquí estamos, digamos, esta proposición se refiere al universo, ¿sí? A la totalidad de la clase del sujeto, que está incluida en la clase del predicado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la clase del predicado, que son los animales bonitos, es más grande, ¿verdad? Eso significa que en la clase de los animales bonitos, además de los perros, digamos, algunas personas dirían, bueno, pues también los gatos, ¿verdad? Y otras personas dirían que también los loros, las pericas, el quetzal, ¿verdad? Es un animal bonito. Las águilas son animales bonitos. Los caballos, ¿verdad? Los leones, los tigres, todos los animales por ejemplo, los osos, ¿verdad? Y los osos polares, ¿verdad? Son animales bonitos, ¿sí? Quiere decir que la clase de los animales bonitos está constituida por una diversidad de elementos, ¿verdad? La clase de los animales bonitos, ¿verdad? Es una clase en la que los perros solo son una parte, ¿sí? De manera que la clase de los perros está tomada en su totalidad, pero la clase de los animales bonitos no, porque si ven ustedes la clase del sujeto es solamente una parte, ¿verdad? Solamente una parte de la clase del predicado. ¿Sí les queda claro eso? ¿Les Sí, queda claro? Sí, Lick. Sí, Lick.
No les escuché, disculpen. Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces ahora veamos. Dice, las clases pueden estar relacionadas entre sí de diversas maneras. Y esa relación de las clases, ¿verdad? Esas diversas maneras de la relación entre las clases se expresa a través de cuatro tipos de proposiciones categóricas, ¿sí? Entonces, si todo miembro de una clase es también miembro de otra clase, se dice que la primera clase está incluida o contenida en la segunda. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Y en el ejemplo anterior también era igual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice que todos los políticos son corruptos, ¿verdad? Todos los políticos son corruptos. ¿Qué significa eso? Significa que del universo, ¿verdad? Del universo de los políticos, ¿sí? Del universo de los políticos, se toma la totalidad, se afirma que todos los elementos de esa clase de los políticos es parte también de la clase de los corruptos, ¿sí? Es parte también de la clase de los corruptos. Por eso, el diagrama de esta proposición digamos, se expresa de esta manera, ¿verdad? Un círculo grande con un círculo pequeño adentro que describe que todos los elementos de la clase del sujeto están contenidos en la clase del predicado. Observen ustedes que en esta proposición categórica, ¿verdad? Se presentan los cuatro elementos que conforman esa proposición, ¿verdad? Que digamos que conforman la estructura de una proposición categórica. O sea, con un elemento de esos que falte, ya no es una proposición categórica, ¿sí? Entonces, está el cuantificador, ¿verdad? El cuantificador. Está el término sujeto. Está la cópula y el término predicado, ¿sí? Hay pares de clases que no tienen ningún miembro en común, como la clase de los triángulos y la clase de los círculos. Ustedes dirán, bueno, pero pues eso es muy lógico, por supuesto, ¿verdad? Y eso es lo que dice la lógica, ¿verdad? Que ningún triángulo es círculo, ¿verdad? Eso significa que ninguno de los elementos de la clase de los triángulos, ¿verdad? Tiene nada en común con ningún elemento de la clase de los círculos, ¿sí? Por eso la proposición categórica dice ningún triángulo es círculo. O sea, la proposición categórica está negando, ¿verdad? Está negando. En primer lugar, tenemos aquí un cuantificador, digamos que determina que esa proposición categórica en cantidad es universal, porque se refiere a la totalidad de los elementos de la clase del sujeto, ¿sí? Pero ese cuantificador no solamente determina en este caso, y eso sucede en esta proposición, ¿verdad? No solamente señala la cantidad universal de la proposición, sino que también señala, digamos, la calidad negativa de esa proposición.
¿verdad? Porque ahí está negando que los triángulos sean parte de los círculos, ¿sí? Ningún triángulo es círculo, ¿verdad? O sea, y vean ustedes que aquí cabalmente tenemos el triángulo, ¿verdad? Que tiene una forma completamente distinta al círculo. Por eso, esa proposición categórica se expresa a través de este diagrama. Cuando hagan, digamos, a la hora de hacer el diagrama, pues esto es por pura, ¿qué les dijera? Digamos, para efectos de ilustración, pues, ¿verdad? Pero imagínense que si en la guía de estudio viniera una proposición categórica que dice ningún triángulo es círculo, ustedes solamente tienen que dibujar 2 círculos. Y se entiende que un círculo se refiere a los triángulos y el otro círculo se refiere a los círculos, ¿verdad? O más bien, para no redundar, que la primera figura se refiere al sujeto, ¿verdad? Que en este caso son los triángulos, y la segunda figura se refiere al predicado, que en este caso son los círculos, ¿verdad? O sea, no tienen que dibujar el triángulo. Yo lo incluí ahí por pura, digamos, referencia, ¿verdad? Para describir precisamente que ningún triángulo es círculo, ¿sí? Y observan ustedes que en esta proposición categórica también aparecen los 4 elementos, ¿verdad? De su estructura. Si solamente algunos miembros de una clase son también miembros de otra, se dice que la primera está contenida parcialmente en la segunda, ¿sí? Y ese es el caso de esta proposición, ¿verdad? En la que algunos miembros, ¿verdad? Algunos miembros de la clase de los perros están contenidos en la clase de los animales bonitos, ¿verdad? Aunque ahí no diga animales bonitos, ¿verdad? Podríamos decir, algunos elementos de la clase de los perros están incluidos o son también parte de la clase de los bonitos, ¿verdad? Sí, pero de cualquiera de las dos formas es igual. Entonces ahí observamos nuevamente que esta proposición categórica tiene sus 4 elementos, ¿sí? Tiene sus 4 elementos. Digamos, en el diagrama se puede mostrar de esta manera: sujeto y predicado, ¿verdad? Entonces, vean ustedes esta parte de en medio, ¿verdad? Esta intersección, ¿verdad? Es la que señala que algunos perros son bonitos. Bueno, no sé exactamente cómo, no soy muy diestro con el manejo de las, de cómo se llama, de los programas, ¿verdad? Entonces, no le he podido poner sombreado aquí, ¿verdad? Porque ahí lo que tendrían que hacer ustedes es sombrear, ¿sí? Sombrear esta parte de en medio, ¿sí? Sombrear esa parte de en medio. ¿Qué significa la intersección, verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Por mi parte, todo claro, Lick. Perfecto. Todo bien, licenciado. Todo bien, Lick. Bueno, ya van 3. Bueno, hoy hubo poca asistencia, solamente 23 estudiantes. ¿Y los demás qué pasaría? Bueno. Entonces, hay 4 formas típicas de proposiciones categóricas. Vean ustedes, voy a marcar esto, ¿verdad?
Ahorita voy a ver qué están preguntando ahí. Hay 4 formas típicas. Cuatro formas típicas de proposiciones categóricas. Vamos a ver un mensaje. Andan tristes por el examen. Bueno, ya tal vez mañana tengan, mejor dicho, ustedes su nota en la página, en la plataforma, ¿verdad? Mañana es viernes o el fin de semana o el lunes, ¿verdad? Bueno, esto no lo expliqué, ¿verdad? Disculpe. Hay 4 formas típicas de proposiciones categóricas que son ilustradas por las 4 proposiciones siguientes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una proposición categórica. Todos los políticos son mentirosos, ¿verdad? Y decíamos, las proposiciones son en cantidad, por ejemplo, bueno, todas las proposiciones tienen una cantidad y una calidad, ¿sí? Esta proposición en cantidad es universal, porque se refiere a todos los elementos de la clase a que se refiere el concepto sujeto, ¿verdad? Y en calidad es afirmativa, ¿verdad? Porque la cópula, o sea, el tiempo del verbo ser, está afirmando la pertenencia de los elementos de la clase del sujeto a la clase del predicado, ¿verdad? Entonces, esta proposición categórica tiene esta forma lógica, ¿sí? O podemos decirlo de otra manera, ¿verdad? Esta proposición categórica es un pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Es un pensamiento de contenido concreto. Y acá tenemos su forma lógica, o sea, su estructura, ¿sí? Y digamos ahí observan ustedes, yo les decía el otro día que la relación entre la forma lógica y el pensamiento de contenido concreto, digamos, es más o menos, para hacer una analogía, ¿verdad? Es más o menos la relación entre el esqueleto, ¿verdad? De una persona y todo su cuerpo, la piel, la carne, pues, los músculos, los sistemas diversos, ¿verdad? Digestivo, urinario, respiratorio, circulatorio, etcétera, ¿sí? Todos los nervios, todo eso es digamos, lo que forma la persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa es la misma relación que existe entre la proposición categórica y su estructura lógica, ¿verdad? Digamos que la proposición categórica o el pensamiento de contenido concreto es, digamos, el cuerpo, es la carne, es los diferentes sistemas que posee el ser humano, ¿verdad? Es la piel, es los músculos, es todo eso, ¿verdad? Y acá tenemos el esqueleto, ¿sí? Acá tenemos el esqueleto. ¿Qué significa eso? Significa que, pues, siguiendo con la analogía, ¿verdad? Siguiendo con la analogía, todos los seres humanos tenemos un esqueleto, ¿verdad? Pero unos seres humanos somos chaparros, otros altos, ¿verdad?
Unos somos flacos, otros gordos, ¿verdad? Pero todos tenemos un esqueleto, ¿verdad? Entonces, el esqueleto es al cuerpo humano lo que la forma lógica es al pensamiento de contenido concreto, ¿sí? Este es el pensamiento de contenido concreto y esta es su forma lógica. ¿Les queda claro con esta analogía que acabo de hacer? Sí, Lick. Bueno, Sí, licenciado. muy bien. Vamos a ver quién está preguntando. Bueno, Cristian también dice que sí. Entonces ahora la otra proposición categórica, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos también una proposición categórica universal, ¿verdad? Porque esa proposición categórica es universal porque se refiere a la totalidad de los elementos de la clase de los políticos, ¿verdad? Eso es entonces en cantidad es universal, ¿sí? Pero en calidad es negativa, ¿verdad? Esta proposición categórica tiene la particularidad de que el cuantificador no solo señala en este caso su cantidad, sino su calidad, ¿verdad? Porque está refiriéndose en primer lugar a la totalidad de los elementos de la clase de los políticos, ¿verdad? Y en segundo lugar, está negando, ¿verdad? Está negando que esa totalidad de los políticos pertenezca a la clase de los mentirosos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el término, perdón, la cópula, ¿verdad? El tiempo del verbo ser, que digamos que es, digamos, viéndolo así de manera aislada, es afirmativo, ¿verdad? Pero como es una proposición categórica y tiene, por lo tanto, un cuantificador, que en este caso es universal, ¿verdad? En negativo, entonces ese tiempo del verbo ser que es afirmativo, digamos analizado de manera aislada, es afirmativo, ¿verdad? Digamos, junto al cuantificador universal negativo, se vuelve negativo, ¿sí? Entonces acá esta proposición categórica de forma típica está negando, ¿verdad? Está negando que de la totalidad de los elementos, ¿verdad? De la totalidad de los elementos de la clase de los políticos, ninguno de ellos pertenece a la clase de los mentirosos, ¿verdad? Y entonces tenemos acá, bueno, de eso se los voy a decir mejor al terminar esta explicación. Y aquí tenemos su forma lógica, ¿sí? O su estructura, ¿sí? Observen ustedes que, bueno, les repito, ¿verdad? La estructura de la proposición es lo que significa para la proposición lo que el esqueleto significa para el cuerpo humano, ¿verdad? O sea, es su estructura, ¿sí? Entonces, la otra proposición dice, algunos políticos son mentirosos, ¿verdad? Resulta que aquí tenemos una proposición categórica, digamos, en cantidad, ¿verdad? En cantidad es particular porque se refiere solamente a una parte, ¿verdad? A una parte de los elementos de la clase de los políticos. Está diciendo que solamente una parte de los políticos son mentirosos, ¿verdad? Entonces, esa proposición categórica se expresa a través de esta forma lógica, ¿verdad? O con otras palabras,
esta es la estructura lógica de esta proposición categórica, ¿sí? Y tenemos acá ahora una proposición categórica también particular, pero en este caso es negativa, ¿verdad? Porque, digamos, digamos aquí el tiempo del verbo ser, ¿verdad? El tiempo del verbo ser está negando la pertenencia de algunos políticos, ¿verdad? De algunos elementos de la clase de los políticos a la clase de los mentirosos. Por lo tanto, su forma lógica o su estructura, ¿verdad? Es esta, ¿sí? Bueno, ahora, entonces acá en este caso tenemos una proposición categórica de forma típica, ¿sí? Y esta es su forma lógica o su estructura lógica. Aquí tenemos otra proposición categórica, voy a repetir. Aquí tenemos una proposición categórica de forma típica, universal en cantidad y afirmativa en calidad, ¿sí? Y esa misma relación afirmativa entre los conceptos sujeto y predicado se expresa también en su forma lógica, ¿verdad? O sea, en su estructura, ¿sí? Aquí tenemos una proposición categórica de forma típica en calidad universal, ¿verdad? Y en calidad negativa, ¿sí? Dijimos que la particularidad de esta proposición categórica es el hecho de que el cuantificador no solamente señala su cantidad, sino su calidad también, ¿verdad? Y acá tenemos su forma o estructura lógica, ¿sí? Aquí tenemos una proposición categórica particular en cantidad, pero afirmativa en calidad, ¿verdad? Por el tiempo del verbo ser. Y por lo tanto, acá tenemos su estructura lógica que expresa lo mismo, ¿verdad? Digamos, la cantidad particular y la calidad afirmativa, ¿sí? Aquí tenemos una proposición categórica particular, ¿verdad? En cantidad, por el cuantificador, y negativa, por el tiempo del verbo ser, ¿sí? Observen ustedes que solamente en el caso de la segunda proposición, ¿verdad? Solo en el caso de la segunda proposición, el cuantificador señala tanto la cantidad como la calidad, ¿verdad? En las otras tres no sucede eso. Entonces, esa proposición categórica particular, esa proposición categórica particular negativa, se expresa a través de esta forma lógica. ¿Sí? Se expresa a través de esa forma lógica. Ahora, lo que les quería señalar al final de esto es que aquí tenemos un pensamiento de contenido concreto. Tenemos otro pensamiento de contenido concreto. Tenemos otro pensamiento de contenido concreto, ¿sí? Y otro pensamiento de contenido concreto, ¿sí? O sea, tenemos 4 pensamientos de contenido concreto distintos, ¿sí? Pero esos 4 pensamientos de contenido concreto tienen una misma forma lógica. O sea, recuerden ustedes que, o más bien,
o más bien esos 4 diferentes pensamientos de contenido concreto, cada uno de ellos tiene su propia forma lógica, ¿sí? Pero recuerden ustedes que la forma lógica digamos, no es solo para una expresión, ¿sí? Sino para la totalidad, o sea, digamos, cualquier objeto que se relacione, ¿sí? O sea, esa forma lógica, todo ese es P, no se aplica únicamente a los políticos y a los mentirosos, ¿verdad? Sino se aplica también, por ejemplo, a las ballenas y a los mamíferos. Y se aplica también ¿cómo se llama? A los perros y a los animales bonitos, ¿verdad? Por ejemplo, todos los seres humanos son capaces, o todos los seres humanos son animales capaces de elaborar instrumentos de trabajo, ¿verdad? Quiere decir que esta forma lógica que tenemos acá, ¿verdad? Es aplicable también, no solo a los políticos y mentirosos, sino que también a los seres humanos como animales capaces de producir o de fabricar instrumentos de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, se puede aplicar también a todos los carros son bonitos o todos los carros son vehículos de tracción motora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explico ahí, sí o no? Sí, licenciado. Gracias, Rogelio. O sea, eso significa que esas 4 formas lógicas, ¿verdad? Digamos, son la forma lógica de una proposición, ¿verdad? Cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Entonces aquí va un poquito más el detalle. La primera es una proposición universal afirmativa, ¿verdad? Universal dijimos por el cuantificador, ¿sí? Y afirmativa por el tiempo del verbo ser. Es una aserción de 2 clases, la clase de todos los políticos y la clase de todos los mentirosos. Afirma que la primera clase está incluida o contenida en la segunda clase. Esto significa que todo miembro de la primera clase es también miembro de la segunda clase. En este ejemplo, el término sujeto políticos designa la clase de todos los políticos, ¿verdad? Y el término predicado mentirosos designa a la clase de todos los mentirosos, ¿sí? Toda proposición universal afirmativa puede escribirse esquemáticamente así, ¿verdad? Esta es entonces su forma lógica, ¿sí? Y este es el diagrama, ¿sí? Este es el diagrama de la proposición categórica universal afirmativa, ¿sí? Las letras S y P representan al término sujeto y al término predicado. Las proposiciones que afirman que hay una relación de inclusión entre 2 clases y además que la inclusión es completa o universal, es decir, que todos los miembros de S son también miembros de P, se denominan proposiciones universales afirmativas. La segunda es una proposición universal negativa. Ningún político es mentiroso. O sea, aquí está la explicación de lo que yo les estaba indicando ahí arriba, ¿verdad? Niega universalmente que los políticos sean mentirosos. O sea, niega, ¿verdad?
que del universo de los políticos, ¿verdad? Del universo de los políticos, ninguno de ellos pertenece a la clase de los mentirosos, ¿verdad? Hace una aserción acerca de dos clases en el sentido de que la primera clase está excluida de la segunda clase totalmente, ¿sí? Esto quiere decir que no hay ningún elemento de la primera clase que sea elemento de la segunda clase. Toda proposición universal negativa puede escribirse esquemáticamente así. Ningún S es P, ¿verdad? Y el diagrama de esta proposición categórica se puede expresar de esta manera, ¿verdad? Separados los dos círculos. Eso significa que ningún elemento de la clase del sujeto está contenido en la clase del predicado. La tercera es una proposición particular afirmativa, ¿sí? Algunos políticos son mentirosos. En este caso, lo que afirma es que algunos miembros de la clase de todos los políticos, ¿verdad? La clase de los políticos está conformada por todos los elementos, ¿verdad? O sea, por todos los políticos. Pero esta proposición afirma que solamente algunos de sus elementos son también miembros de la clase de todos los mentirosos, ¿sí? No afirma que sean mentirosos los políticos universalmente, ¿verdad? Sí, sí se entiende esto, porque no afirma que sean mentirosos los políticos universalmente. ¿Por qué razón? Porque el cuantificador es particular, ¿verdad? Porque el cuantificador es particular. Por eso está afirmando que solamente una parte de los políticos son mentirosos, no la totalidad de la clase de los políticos, ¿sí? Afirma que algún político o algunos políticos en particular son mentirosos. Esta proposición no afirma ni niega que todos los políticos sean mentirosos. No afirma que algunos políticos no sean mentirosos. O sea, aquí vamos a ver esto, ¿verdad? Esto lo vamos a poner de otro color. Y ojo con eso, ¿verdad? Porque digamos, si una proposición categórica tiene no son, ¿verdad? Entonces no está afirmando, sino que está negando, ¿verdad? Entonces, porque ahí veíamos, por ejemplo, vamos a volver a esta diapositiva, ¿sí? Aquí vemos digamos, este tiempo del verbo ser, ¿sí? Este tiempo del verbo ser. Ese tiempo del verbo ser, ¿verdad? Que digamos, está negando, ¿verdad? Y acá esta proposición, ¿verdad? Está indicando que que solamente una parte de la clase de los políticos, ¿sí? Entonces, que solamente una clase que solamente unos elementos de la clase de los políticos no son mentirosos, o sea, no pertenecen a la clase de los mentirosos, ¿verdad?
Entonces, no afirma que algunos políticos no sean mentirosos, aunque en ciertas circunstancias se pueda interpretar que lo implica, ¿verdad? Bueno. La interpretación literal mínima, de esta proposición es que la clase de los políticos y la clase de los mentirosos tienen algún miembro o algunos miembros en común. Para mayor precisión, se adoptará aquí la interpretación mínima. ¿Qué significa eso? Bueno, para empezar, tenemos que saber que la palabra algunos se refiere a una parte, ¿verdad? Pero digamos, como dice ahí, es un poco indefinida, porque no dice cuántos, ¿sí? Porque no dice cuántos. Entonces digamos, puede surgir la interrogante. ¿Será al menos uno, o al menos dos, o al menos 100? ¿O cuántos? ¿Verdad? Entonces, para mayor exactitud, se acostumbra a considerar que la palabra algunos significa al menos uno, ¿verdad? O sea, en lógica, ¿sí? En lógica, se acostumbra a considerar que la palabra algunos significa al menos uno. Por lo tanto, una proposición particular afirmativa se escribe esquemáticamente de la siguiente manera. Algún S es P, ¿verdad? Algún S es P. Y su diagrama es este, ¿verdad? Se expresa con dos círculos, ¿sí? Dos círculos entre los cuales hay una parte, ¿verdad? Una parte del círculo, digamos, de la clase del sujeto, se entrecruza con el círculo de la clase del predicado, ¿verdad? Eso quiere decir que algunos políticos también pertenecen a la clase de los mentirosos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir también, recuerdan ustedes que vimos eso anteriormente. Si es cierto que todo S es P, ¿verdad? Si es cierto que todo S es P, también es cierto que todo P es S, ¿verdad? Perdón, borren eso. Borren eso. Mejor dejémoslo ahí. Hagan de caso que no dije eso, ¿sí? Volvamos a este punto. Algún S es P, esta es la forma lógica, esta es la estructura, ¿sí? De un pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Que es: algunos políticos son mentirosos, ¿verdad? Y por lo tanto, acá sí se puede afirmar entonces, o se puede expresar en este diagrama, que algunos de los elementos de la clase del sujeto pertenecen también a los elementos de la clase del predicado. Pero lo que les quería decir, y aquí sí hago la corrección, ¿verdad? Es que yo había tomado el cuantificador todos, pero entonces en ese caso el cuantificador todos pues no digamos, no queda bien esa explicación, ¿verdad? Lo que les quería indicar era que si es cierto, ¿verdad? O si es verdadero, si un juicio
o si una proposición que dice algún S es P es verdadero, entonces también es verdadero que algún P es S, ¿verdad? Y visto acá ya en un pensamiento de contenido concreto, si algunos políticos son mentirosos, si esa proposición es verdadera, también lo será que algunos mentirosos son políticos. Eso era lo que les quería explicar, pero yo me había hecho bolas ahí, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna duda, compañeras, compañeros. Por mi parte, hasta ahora todo claro, Lick. Bueno. Muy bien. Perfecto. Bueno, por lo menos 4 me contestaron. 5. Todo claro, licenciado. 6. Bueno, de 23, faltan 17. Todo claro, Perfecto. Bueno, si tienen algún problema con su audio, pueden enviar un mensajito o una señal de humo, así como esas manitas que salen ahí, ¿verdad? Para indicar que todo está claro, ¿sí? Bueno. Entonces, en este caso que les ha quedado clara esta parte del tema, pues ustedes ya pueden empezar a hacer su ¿cómo se llama? Su guía, ¿sí? Les comento que me parece, no lo recuerdo bien, fíjense que creo que el año pasado subí a YouTube la presentación sobre el juicio. Entonces, métanse a YouTube y busquen ahí el juicio, ¿verdad? Y entonces, ahí pues, por si lo quieren repasar, ¿verdad? Entonces vamos a suspender esta presentación, pero para que no nos vayamos en blanco el día de hoy, pues vamos a compartir con ustedes una bella melodía del grupo Guaraguao. En este caso es Tío Caimán. Es una canción muy bonita, muy así como bailable, ¿verdad? Pero que hace referencia precisamente al papel de los Estados Unidos en América Latina. Espero les guste. Tal vez la mayoría de ustedes no la ha escuchado, pero espero les guste. Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Yo tenía mi casa chica, tío Caimán.